es bueno que, ya que hablamos de reflexiones, entremos a pensar el mundo del siglo XXI en serio. Un mundo que por supuesto tiene los vientos de cambio. Los franceses dirían vientos de fronda. Esos que cambiaron y luego volvieron a cambiar y llegaron hasta la Revolución Francesa. Hoy, si nos pusiéramos en el día de hoy exactamente en este momento, que son las 12:04, tenemos un dólar de 21.10 que por supuesto hace que el pulso de los inversores tiemble. Pero, vamos a hacer un análisis más profundo de lo que es la situación mundial, ¿no? Teniendo como referencia hasta ahora, 12:04, que el dólar en la Argentina está 21.10. Digamos por algún lado que en el mes de mayo, y hace 50 años, ahí en 1968 transcurría el Mayo francés. Ese Mayo que fue revolucionario, donde los estudiantes dieron una muestra de poder, quizás más de romanticismo que de poder. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que ayer, cuando se celebra el Día del Trabajador, se celebra por esos famosos hechos de Chicago del 1870 y pico, 80, donde hay represiones, mueren trabajadores y por supuesto representa el cambio de una época, ¿no? El cambio de la época donde se empiezan a fijar las horas de trabajo. Ya no son horas de 16, 18 horas, empiezan a ser jornadas de 8 horas. Pero para que ello realmente se afiance, pasaron como 100 años. Y en esos 100 años hemos visto cómo los movimientos políticos y los movimientos sindicales se transformaron. Y en la Argentina no está ajeno a eso, y la sociología podría hacer un buen análisis, y los sindicatos, que son un gran centro de poder, por supuesto, como se han quedado, se han aburguesado. Y se han aburguesado quiere decir, no han cambiado ni le han dado servicios a sus afiliados. Y esa es una de las grandes situaciones por la que atraviesa el país. En realidad, el servicio que debería haber prestado es haberle dado las indicaciones y la educación técnica necesaria para que se adecuaran al paso de los tiempos. Esto estuvo lejos de pasar. Más se dedicaron a conformar su quinta y sus negocios que a dedicarse a los trabajadores. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que la Argentina es un país difícil. En ese país difícil donde la inflación sigue siendo el gran fantasma, ¿no? Como si fuera Artime, ese gran goleador que tuvo River y que hacía goles de cualquier lado. Bueno, la inflación nos hace goles de cualquier lado y agujerea las redes como agujereaba Artime, acá nos agujerean los bolsillos. Tenemos que ver si la inflación es un tema del 2018 o es un tema que viene de antes. Argentina tiene una larga tradición en inflaciones, una larga tradición en déficits fiscales. Hay un artículo publicado en el Cronista Comercial de hace pocos días, del viernes, donde un economista profesional dice claramente que los déficits fiscales en la Argentina tienen 107 años de antigüedad. Vuelvo a repetir, 107 años de antigüedad tienen los déficits fiscales. Y solamente en esos 107 años hubo 7 u 8 años donde Argentina tuvo superávit fiscal. Este es un tema. Hay que analizarlo, por qué se producen eso, si es porque producimos mal, trabajamos mal, o estudiamos mal, o no sabemos aplicar, o hay que ver qué nos pasa. Quizás por eso Argentina tenga tantos problemas. Uno de esos temas es el déficit fiscal, pero el déficit fiscal solamente es un síntoma de las enfermedades que padecemos. Si nos metemos en la inflación, si nos metemos en el tema inflación, vemos que si tomáramos nada más que el siglo XIX, vemos que ya en la época de Rosas, que a pesar de que mantuvo de alguna forma el patrón oro,
no tuvo ningún empacho en tener que emitir papeles cuando tuvo que financiar las guerras contra las demás provincias. Igual forma pasó en la época de la Triple Alianza, justamente con Mitre, emiten demás para financiar la guerra que costó, además de dinero, muchísimas vidas, y costó la independencia del Paraguay, que se llevó toda su juventud y todos sus hombres. Son costos de una guerra que tuvo aparejado ese costo de la inflación para la Argentina. Tema no menor, tema para analizar. Precisamente donde estamos haciendo el programa, acá en la Valle al 900, es el predio donde estuvo la casa de Mitre, ese que fue presidente, que peleó por la capitalización de Buenos Aires, o no peleó por la capitalización de Buenos Aires, que tuvo grandes enfrentamientos con Sarmiento, y en esos enfrentamientos con Sarmiento se intercambiaron cartas ida y vuelta, cada uno cuando ocupó la presidencia. Ninguno olvidó los dichos del otro, aunque diplomáticamente se los contestaron en forma privada. Todo eso trajo aparejado que la Argentina creciera o decreciera en medio de las luchas monetarias, que por supuesto tuvieron luchas políticas importantes, como la Revolución del 90, la inflación de 1880 no es un tema menor, un corralito que hubo por 1915, después se prolongaron, y por supuesto los gobiernos que lo siguieron fueran gobiernos democráticos, entre comillas, como el de Irigoyen. No hay que olvidarse que en el gobierno de Irigoyen se produjo la Semana Trágica, la Patagonia Trágica, 1919, pleno gobierno de Irigoyen. Fíjense eso, fíjense cómo eso después repercute. Alvear, que hace un gobierno relativamente tranquilo, el segundo gobierno de Irigoyen, que termina en la Revolución del 30, contemporánea de la crisis de 1929, donde el presidente de la Bolsa de Nueva York, ante el desquicio que se había producido, no duda en tirarse del piso número 13 y se desmorona, ¿no? Y también pasan cosas ahora, como el incendio de Brasil, donde vemos que todo es papel y un edificio de muchos pisos se derrumba en 10 minutos. Entonces, las economías están atadas con alambres, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Trump y Putin son solo ejemplos de un duelo que a lo mejor es un duelo para los diarios. Porque fíjense que Trump bombardea Siria junto con Inglaterra y Francia, y los rusos no dicen nada. ¿Por qué? Porque fueron sus aliados en la Segunda Guerra. Y los mismos aliados de la Segunda Guerra son los que bombardean Siria, y el otro lo deja pasar, como diciendo, bueno, nene, tira un par de bombas que nada pasa. Y entonces eso es lo que tenemos que analizar profundamente en el análisis político, sociológico y psicológico de cada uno de nosotros, cómo reacciona ante esas situaciones, donde el trabajo y el aumento de los precios son una larga preocupación. El doctor Dapena ya ha dicho varias veces el tema de los impuestos. Los otros economistas, colegas como Milei, han dicho, ¿no? Los impuestos son confiscatorios, Esper dijo lo mismo, los impuestos son un robo, son todas las cosas que nos van afectando en nuestra forma de desarrollarnos. Por supuesto, cada una de estas cosas nos produce algún cosquilleo en la panza, y esos cosquilleos en la panza no son buenos para el crecimiento de la Argentina, donde necesitamos mentes serenas para poder realizar, digamos, un cambio enérgico y cambiar el rumbo. Pero hay que ver si los gobiernos, el anterior, este y los anteriores, tenían la voluntad de cambiar. Pareciera que no, porque por eso en la década del 90 se produce el tema de la convertibilidad, que era todo un artilugio matemático de que 10.000 era igual a 1. Entonces, en ese artilugio matemático de 10.000 era igual a 1, y que los argentinos compramos porque viajábamos barato a Miami, bueno, por supuesto, no iba a terminar con una ecuación que nos diera favorable, sino con una ecuación desfavorable,
donde solamente la creación de otros papelitos, como los patacones, permitieron que la Argentina se desenvolviese con cierta normalidad, con temperatura, pero con cierta normalidad, como que si no la tuviese, pero la tenía, en realidad la tenía por debajo. Por otro lado, hay un decrecimiento en la capacidad intelectual y en los conocimientos. Por algo los alemanes ahora, para ingresar a la universidad tenés que ir haciendo paralelamente a la carrera universitaria una carrera de oficios, de carpintero, de tornero, no sé, de mecánico. ¿Para qué? Para que te puedas ganar la vida con esas cosas que si no, vos te recibís de psicólogo y ¿qué haces? ¿Dónde voy a trabajar? No es como en las demás carreras que por ahí podés hacer una pasantía y aprender algo. Y esto está hecho para todas, no solo para... Tomé la de psicología porque es el clásico ejemplo de la Argentina, ¿no? Que es el país que más psicólogos tiene por cantidad de habitantes. Pero en realidad es, ¿qué hago si no sé hacer otra cosa que eso que aprendí en los libros, pero que nunca lo hice? Una cosa es leer y otra cosa es aplicarlo. Cuando uno se hace profesional tiene que pensar que tiene que ser profesional los 365 días del año y las 24 horas del día para comprender, explicar, y es la única forma que el paciente o el cliente empiece a entender cómo funcionan en realidad las cosas. Una de las cosas que hay que hacer es decirle la verdad, por más dolorosa que sea, decirle la verdad. Y en realidad Argentina en este momento está en un cambio de la clase política empresarial, donde por generación se va a cambiar la gente que maneje las empresas, pero antes de que las manejen hay que tratar de salvarlas o como mínimo cambiarlas. Si no las cambiamos, muy difícil que subsistan a los cimbronazos del siglo XXI. Un siglo XXI donde hay actores importantes, China y la India. Entre los dos suman 3.000 millones de habitantes, con lo cual tienen casi la mitad del mundo. Por lo cual, ¿por qué va a subir el precio de la mano de obra en la Argentina si ahí la tenemos regalada? Por otro lado, aparece un tercer factor a analizar, que es el tema de la robótica. ¿Podemos convivir con los robots o pronto tendremos un operador de radio que sea un robot? ¿O tendremos un conductor del programa de Café, Finanzas y Reflexiones que sea un robot y que repita mejor las editoriales sin repetir y sin pisarse sobre las palabras? Quizás esto es lo que tengamos que reflexionar, quizás esto es lo que tengamos que pensar. Y por supuesto el programa se trata de eso, de pensar. Por eso le decimos a los señores oyentes que las reflexiones están a cargo de ellos.